Burgos no fue una ciudad especialmente bombardeada, pero ahí hay bombardeos por todas partes. Y se ve cómo los gubernamentales bombardearon el hospital y los daños que hubo. Y después se ve a los falangistas desfilando ante alguien muerto por la patria. Realmente se nota la voluntad de redimirse por el hecho de que Brut había rodado esas imágenes de Badajoz. Así que ahí existe un problema. Malheureusement, en Espagne, les hommes n'ont pas encore déposé les armes. À Irún, voici la crête de la Puncha, dont la prise permit aux rebelles de s'emparer de la ville. Lo que no dicen, y que es realmente trágico, es que los defensores de Irún no tenían municiones. Las municiones estaban justo a unos kilómetros, en la frontera. Y Francia, con su política de no intervención, no dejaba pasar estas municiones. Voici l'incendie de la fabrique d'allumettes d'Irún. L'exode de la malheureuse population venue chercher refuge sur le territoire français. El general Mola quería cortar, cerrar la frontera en el norte porque, por ejemplo, los combatientes que entraban en territorio francés estaban desarmados y, en general, se iban hacia Cataluña para volver a empezar la lucha. À la gare d'Andaille, les miliciens gouvernementaux réfugiés en France sont dirigés sur Barcelone. À Paris, le Rassemblement populaire commémore l'anniversaire de la République et manifeste sa sympathie pour le peuple espagnol. La verdad del sonido en directo. Los manifestantes gritan aviones para España. El pueblo no es unánime en la política de no intervención. Deux faits saillants se sont produits simultanément, la commémoration de l'anniversaire de la République française et le Rassemblement pour la paix, pendant que le président Roosevelt projetait de réunir les chefs de toutes les nations afin de rendre impossibles les guerres étrangères. Bueno, están aquellos que piensan que hay que preservar, entre comillas, la paz a toda costa, y otros que piensan que la mejor manera precisamente de luchar por la libertad en Francia, por la democracia, es ayudando a España. Que la lucha de España ya es en efecto la lucha de Francia. Así que es cierto que ya existían esos dos puntos de vista en Francia, pero el gobierno se atiene a la neutralidad, precisamente pensando que Francia estaría protegida. Pendant que les hommes d'État signent des accords, l'entraînement des forces armées continue dans le monde. À Manosque, les grandes manœuvres françaises du Sud-Est, qui groupent 40 000 hommes, ont lieu en présence des généraux Gamelin et Mittel-Ozer, de M. Winston Churchill et des attachés militaires étrangers. Veamos y escuchemos bien este noticiario. Las imágenes de los operadores Paté se mezclan con las noticias oficiales de las dictaduras, las mismas que apoyan la rebelión franquista. Como conclusión de un comentario lleno de renuncias y precauciones donde ronda el miedo a la guerra, el drama español se va a convertir en el pretexto de un razonamiento que hoy en día pesa con una siniestra fuerza. En este noticiario, la guerra de España solo va a servir para hacer lastimosos llamamientos a la unidad nacional. Pesadas metáforas visuales colocarán a los enemigos de espaldas. Estamos en septiembre del 36, 2 años antes de los acuerdos de Múnich. Tandis qu'à travers l'Europe, manœuvres et défilés patriotiques se succèdent et que de l'autre côté des Pyrénées, la guerre continue, à Lourdes a lieu le pèlerinage international des anciens combattants catholiques venus prier pour la paix. Depuis quelque temps ont lieu de nombreux congrès et rassemblements tendant tous vers un même but, la réalisation de la paix internationale. Malgré tous ces efforts, des hommes s'entredéchirent au sein d'un même pays, la discorde est partout et les citoyens d'une même patrie se dressent les uns contre les autres comme en deux camps ennemis.
Quel que soit le salut qui caractérise les opinions politiques de chacun, une seule chose importe, l'intérêt de la nation par la réconciliation de tous. Barcelone fait les funérailles nationales à Buenaventura Durruti, chef de la colonne catalane qui porte son nom, tué récemment sur le front de Madrid. Durruti solo es para los espectadores franceses un jefe de columna, no se añade anarquista, en virtud de un tabú respetado por el noticiario Paté durante toda la guerra de España. Buenaventura Durruti realmente era un personaje mítico de la CNT. Él organizó las columnas que salieron de Barcelona para defender Aragón. Y en 1936, cuando la situación de Madrid se hace muy crítica, porque las tropas de Franco llegan a las puertas de Madrid y no existe una defensa natural, en ese momento la intervención de las brigadas internacionales va a ser decisiva. Algunas brigadas serán diezmadas en un 80%, y Buenaventura Durruti también decide en ese momento ir a defender Madrid. La muerte de Durruti es un misterio. Creo que nunca se sabrá quién mató realmente a Buenaventura Durruti. Entonces hubo rumores, algunos pensaban que quizá lo habían matado los no franquistas. La gente, digamos, del bando republicano. O quizá fueran comunistas, pero nunca lo sabremos. En Espagne, sur le front de Jaca, dans la province d'Aragon, des miliciens gouvernementaux et quelques miliciennes tentent de s'emparer du village de Gavin, qui est incendié pendant la bataille. Efectivamente, aquí vemos a una mujer en combate. Sube al asalto. No solo son enfermeras, están en el frente, van de uniforme. Se van, manejan armas y además reivindicaban su derecho a luchar con sus camaradas. C'est par le canon et la bombe incendiaire que s'accomplit la destruction de Madrid où la lutte a repris avec rage. L'ambassade d'Angleterre a été atteinte par les obus. Voici le spectacle quotidien qu'offrent les quartiers bombardés. Ce qui reste d'une gare de Madrid après les raids d'avion. Los bombardeos impresionaron muchísimo. Tenemos los testimonios de la gente, que no se imaginaba eso al principio. Después tuvieron que acostumbrarse a que se pudieran bombardear las ciudades lejos del frente. Además, esta Guernica es, digamos, el primer ejemplo de la historia de la guerra del bombardeo a una ciudad lejos del frente, solo para desmoralizar a los enemigos. Es una guerra psicológica. Recientemente leí que algunos historiadores defienden la tesis de que en Guernica, que fue el 26 de abril del 37, fue donde empezó realmente la Segunda Guerra Mundial, porque además fue la Legión Cóndor, los alemanes, los que bombardearon. Era una alfombra de bombas. Y además existe una película que he visto al menos una vez en Perpiñán, en los encuentros Jean Vigo. En aquella época los alemanes ya bombardeaban y filmaban los resultados. Realmente era ya un entrenamiento para la próxima guerra. Les divisions italiennes qui ont pris Santander défilent dans la ville conquise devant le général Davila, commandant en chef de l'armée du Nord, et le général Bastico, commandant des légionnaires. Los italianos eran más numerosos, mucho más que los alemanes, ya que Mussolini había mandado 4 divisiones. También había mucho material, y lo que no veremos en el noticiario Paté es un episodio muy importante de la Guerra de España, que es la batalla de Guadalajara, en el 37, donde los italianos fueron completamente ridiculizados, 5-1. Fue una desbandada. Lo interesante es que en esa batalla de Guadalajara había, frente a los que pretendían ser voluntarios de Mussolini, el batallón Garibaldi, cuyos portavoces además se dirigían a sus compatriotas y les preguntaban qué venían a hacer a esta tierra extranjera, por qué luchaban. Efectivamente, el batallón Garibaldi se hizo famoso en esta batalla del 37. Teruel est l'enjeu d'une violente bataille.
La batalla de Teruel fue terrible, de diciembre a enero, de diciembre del 37 a enero del 38. Con unas temperaturas de menos 20 grados. Los motores, por ejemplo, no funcionaban y la República se agotó allí. Fue realmente atroz. Une attaque des avions nationalistes. Monsieur Prieto, ministre de la guerre parmi les combattants. À Barcelone, les derniers bombardements aériens ont fait 400 tués et 600 blessés parmi la population civile. El avance nacionalista es un conjunto, digamos, que no se puede contener. Y mientras al principio vimos sobre todo los bombardeos sobre Madrid, en el 36 y 37, ahora son Barcelona y Valencia, de las que además no se habla. Pero estas dos ciudades de la costa son bombardeadas sistemáticamente desde Mallorca, donde los italianos se habían instalado. Habían hecho varios aeródromos y venían a bombardear casi a diario. Hay muchos acontecimientos, por ejemplo en el 37 hay lo que se llaman los acontecimientos del mes de mayo, en Barcelona. Parece ser que no se habla de ello en el noticiario de Paté. Y allí fue cuando realmente los republicanos se dividieron. Por un lado estaban, digamos, los estalinistas, que empiezan eliminando a la gente del PUM, que eran más bien, digamos, próximos a los trotskistas, y después hubo el enfrentamiento entre los comunistas y los anarquistas. Bueno, todo eso no aparece, pero la batalla de Belchite, por supuesto, las grandes batallas como Teruel, Belchite, de eso no podían dejar de hablar. Pero para el espectador solo es una batalla más. De todas formas, nada las diferencia realmente. Las ruinas, los bombardeos y siempre esa idea de guerra extremadamente cruel. Precisamente algunos republicanos esperaban durarlo bastante como para que el conflicto español perdiera su dimensión estrictamente nacional y entrara en el gran reglamento como un enfrentamiento entre las democracias y los regímenes, es decir, los sistemas totalitarios. Pero en el 38 se siente que la causa de la República está comprometida. Après 4 jours de combats acharnés, les troupes nationalistes s'emparent de Lérida, ville de 45 000 habitants. Barcelone, les volontaires des brigades internationales font leurs adieux à l'Espagne républicaine. En estas imágenes vemos la magnitud del movimiento de las brigadas internacionales y la fuerza de su relación con el pueblo español en guerra. Sin embargo, el noticiario Paté nunca las había mostrado antes de ese día en que dejan España. Fue un fenómeno totalmente extraordinario. Generalmente eran jóvenes muy idealistas de todo el mundo que precisamente venían a luchar en España porque eran conscientes de que era la lucha de la libertad contra el fascismo. En longues et douloureuses caravanes fuyant devant les troupes nationalistes, les populations espagnoles franchissent les Pyrénées et viennent se réfugier en France. Parmi les hommes, les mutilés, les malades, les vieillards sont seuls autorisés à rester en France. Les valides sont remis après un repos de quelques heures à la disposition du gouvernement républicain. À Port-Ventre, un garde-côte gouvernemental transportant des réfugiés est désarmé.